Sí, Presidenta. El 6 de mayo del presente año, el Partido Verde Ecologista de México denunció que propaganda consistente en el emblema del Partido Acción Nacional, así como la leyenda al Foto Petersen presidente más cerca a Guadalajara, fue colocada en vallas electrónicas durante el partido de fútbol Guadalajara contra América, celebrado el 26 de abril de 2015, lo que, desde su perspectiva, buscaba dar difusión a tales contenidos en la transmisión televisiva de dicho evento deportivo y, por tanto, podría constituir contratación o adquisición de tiempos en televisión dirigida a influir en las preferencias electorales. El acuerdo que se somete a su consideración propone declarar procedentes las medidas cautelares por las razones siguientes. De la investigación preliminar efectuada, se obtuvo que el partido de fútbol denunciado se transmitió en la fecha señalada a través de la señal de televisión conocida como de las estrellas y se corroboró que durante la transmisión apareció la propaganda denunciada en vallas colocadas alrededor de la cancha del estadio OmniLife. Al haber quedado acreditada la difusión de la propaganda denunciada en televisión, bajo la apariencia del buen derecho, se estima que dicha situación podría constituir adquisición o contratación de tiempos en televisión por parte del Partido Acción Nacional o Alfonso Petersen Fara, candidato a presidente municipal del municipio de Guadalajara, Jalisco, por lo que, en ejercicio de una tutela preventiva encaminada a evitar un daño irreparable, se considera oportuno ordenar al Partido Acción Nacional y al candidato en mención que realicen todas las diligencias necesarias con el objeto de evitar que se difunda la propaganda denunciada durante la transmisión de cualquier justa deportiva en televisión, colocada en vallas u otro objeto que pudiera ser visible a través de este medio de comunicación. Asimismo, se abstenga de contratar y o adquirir la difusión en televisión de propaganda electoral como la aquí denunciada. Similar criterio se sostiene por cuanto hace a las empresas televisivas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señor secretario. En consideración de los consejeros, el proyecto de la cuenta. Consejera San Martín. Muchísimas gracias, consejera presidenta. A ver, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto que se nos presenta. Me parece que es congruente con la determinación que se adoptó hace un par de días respecto de también la aparición de propaganda del Partido Verde Ecologista de México en las vallas de un partido de fútbol. Se utilizaron los mismos argumentos para conceder las medidas cautelares, entonces me parece que siguiendo el mismo principio y garantizando esta tutela preventiva, es adecuado que se concedan de la misma forma las medidas cautelares en este proyecto, precisamente porque no se trata de la difusión de una determinada propaganda o de otra. Es la difusión de propaganda de partidos políticos o de sus candidatos a través de la colocación de las vallas que inminentemente serán transmitidas por televisión. Ciertamente esta obligación directa es de los candidatos, de los partidos políticos y precisamente en ese contexto me parece adecuada el sentido del proyecto que se está presentando a esta comisión. Es cuanto. Gracias, consejera. ¿Alguna otra intervención? Consejero Murayama. Gracias, buenas tardes. Desde mi punto de vista, más allá de la determinación de la Comisión de Quejas, a la que aludía la consejera San Martín, o incluyendo aquella sesión a la que un servidor no acudió, me parece que la determinación es excesiva. Los estadios de fútbol comercializan su publicidad y los clubes o las ligas, a su vez, venden los derechos de transmisión, pero son dos cosas distintas. Hay tres tipos de ingresos que tienen los equipos de fútbol profesional en el mundo. Uno es la taquilla, otra es la comercialización, ya sea en los uniformes, a través de la venta de camisetas, bufandas, merchandise, y el tercero, los derechos de retransmisión. Si un partido político adquiriera propaganda directamente ante un medio, yo estaría de acuerdo en las cautelares y en todo. Pero lo que hizo el partido político
fue negociar con un club que es propietario de un estadio. Los derechos de transmisión son por toda la temporada, esos estaban establecidos desde antes. ¿Qué valla se pone en cada partido? Es una decisión independiente de la retransmisión. Incluso yo creo que sería contrario a los derechos de las audiencias estar alterando la retransmisión de un evento deportivo. Entonces, pues es normal que se pase una toma completa. Lo que hemos visto lamentablemente en nuestro país es que a veces las televisoras interrumpen el ancho de la pantalla metiendo publicidad. Eso, desde mi punto de vista, es indebido. Y si las televisoras superpusieran publicidad electoral, así como hacen de aceites de coches y demás, si sobre la cancha o interrumpieran una jugada o aprovecharan una interrupción del juego como un tiro de esquina para meter encima imágenes de un partido político, estaríamos ante una falta, porque es una decisión de la televisora meter en ese momento la imagen de un partido que lo contrató, cosa que está prohibida. Pero si lo que se está reflejando es lo que está viendo el espectador en el campo, pues con esta sentencia un día tendríamos que prohibir que salgan tomas de la tribuna si alguien lleva una camiseta de un partido, lo cual no lo puede impedir una televisora, ni debería de hacerlo. Entonces, son actos distintos. Yo tengo aquí a la mano el informe de Deloitte, no aquel sobre la ineficiencia, sino sobre el informe que se publica año con año sobre el negocio del fútbol en el mundo. El Fútbol Money League se llama, ¿no? La Liga del Fútbol. Y podemos ver tres fuentes de ingresos que son totalmente distintas, que está acreditado en los análisis estructurales del fútbol. Taquilla, por un lado; por otro lado, ingresos de broadcasting, de televisión; y por otro lado, comercialización. No tienen nada que ver. Es decir, el club cobra distinto. Y la televisión no puede decirle al club qué pone en el estadio. Eso es decisión del club en otra de sus líneas comerciales. Si la legislación electoral un día dijera que en los estadios no puede haber vallas electorales, pues bueno, ya seguiríamos más en el barroco electoral sobre regulando todo. Y si algún día el legislador lo lleva y se aprueba una cosa así, pues se acatará. Pero como no está prohibido poner espectaculares ni vallas, y si lo ponen ahí donde van decenas de miles de personas, y además hay televisión, pues yo entiendo el sentido del partido, de los partidos, porque además ya es plural, que contrataron eso. Pero de ahí a obligarle a las televisoras que controlen eso, es obligarle a que regule la operación de un estadio que en este caso ni siquiera es de su propiedad. Y es obligarle, sino a tapar, a bloquear parte de la transmisión que ellos deben hacer por derecho a las audiencias. No pueden estar alterando, como sí hicieron, por cierto, con la pelea del sábado, que hicieron los descansos entre cada round, duran 1 minuto, los hicieron de 2 minutos y medio, y lo hicieron tan mal que hasta pasaron 2 veces el 10º round, ¿no? Que eso es alteración de los contenidos originales, que ya la ley de telecomunicaciones prohíbe. Bueno, ya la gente se tendrá que ir a quejar ante el instituto respectivo.
Pero creo que nosotros no podemos estar diciéndole a las televisoras que controlen el terreno de aquello que enfocan. Ellos lo que no pueden hacer es vender publicidad electoral, ni a partidos ni a terceros. Pero esa publicidad, y claro, los equipos cobran la publicidad según donde es más visible. Pero las empresas no cobran por eso, es más, pagan. Fíjense, las empresas no cobran por pasar un partido de fútbol. Le pagan al club que les permite hacer la toma ahí. Entonces yo creo que en un análisis mínimo de cuál es la estructura de negocios, se demuestra que este es un criterio que trata a las televisoras como si ellas estuvieran obteniendo ingresos directos de lo que hay en el estadio. No, las televisoras abiertas reciben ingresos de la publicidad que ellas venden, pero esta publicidad no la vendieron ellas. Y entonces no es correcto prohibírselas. Gracias, consejero. Parece ser que el consejero Ruiz le desea formular una pregunta. ¿La acepta usted? Sí. Adelante, consejero. Gracias, presidenta. Gracias, consejero Murayama. Una pregunta en términos de intenciones. ¿Quien contrata las vallas, usted cree que las contrata para que se vean por los espectadores que van al estadio o para que aparezcan en la televisión? Consejero Murayama. Mire, obviamente que quien contrata espacios publicitarios es para que sean lo más vistos posibles. Pero de ahí a que la responsabilidad sobre una valla en un estadio se le atribuya a una televisora, hay una enorme distancia. A las televisoras hay que regularlas y hay que controlarlas por la publicidad que ellas venden. Pero insisto, ellas no van a vender publicidad a un club de televisión, a un club de fútbol. Las televisoras también le están pagando. Es decir, el club de fútbol vende distintas cosas, ya lo dije, vende 3 cosas. Vende entradas, vende publicidad y vende derechos de transmisión. La responsabilidad es del club, por cierto, al único al que no hace referencia a la sentencia. Quien decidió que esas vallas estuvieran ahí fue el Club Guadalajara. Bueno, si no quieren que aparezca, díganle a Chivas y, bueno, para ponerle sazón a la situación actual. Pero en términos estrictamente electorales, por favor, no tiene que ver con una decisión de televisora. ¿Por qué le vamos a dar una orden a una televisora que se comporte sobre algo en lo que no tiene control? Que es la publicidad que vende un estadio. Los sujetos son distintos, estamos confundiendo sujetos. Gracias. Gracias, consejero. Consejera San Martín, desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Adelante, consejera. Muchas gracias, consejero Murayama. A ver, nada más para tener una parte clara. Entiendo, claro, que usted no está de acuerdo en la orden que se le da a las televisoras. Ahorita es otro tema. Pero la pregunta es esa. ¿Usted también está en desacuerdo que se le diga a los partidos políticos cuando se trata de propaganda colocada precisamente para aparecer en televisión? Más allá del tema de la orden hacia las televisoras, que esa también fue, digamos, muy discutida si pudiese ser en la sesión anterior, hasta qué nivel llegaba la posible responsabilidad de las televisoras. Pero ahorita, yéndonos más allá de las televisoras, exclusivamente por lo que hace a la orden hacia el partido político, ¿usted considera que no se debiera emitir una orden a los partidos políticos para contratar esas vallas cuya finalidad es aparecer en la televisión? Por su respuesta, muchas gracias. Adelante, consejero. Yo no creo que sea la finalidad única, porque ahí hay espectadores. Ese día, pues, hubo la mayor entrada de la temporada. Y es posible que la publicidad
haya estado contratada incluso en otras zonas distintas a lo que suele enfocar la Cámara. Yo no encuentro en la legislación ningún lugar donde diga que un partido, un candidato independiente, no tenga libertad de repartir octavillas, de pagar televisión, televisión nunca, de pagar publicidad en donde eventualmente, en un evento en el que eventualmente la televisión va a cubrir. Es decir, la otra sería: te prohíbo aparecer de cualquier forma en televisión, salvo en tiempos del Estado. Pero eso no dice la ley. De hecho, pues lo que se tiene ahí es la cobertura de un asunto de interés público por ser deportivo, noticioso, y lo aprovechan, ¿sí? Pero de ahí a que eso se lea como una afectación a la equidad, como una transgresión a la prohibición constitucional de no contratar propaganda en radio y televisión, ¿no? Insisto, un club de fútbol no es per se un radiodifusor. Y ahí es donde no se debe contratar. Un club de fútbol es un particular que desarrolla un evento de entretenimiento y eso está permitido. Gracias, consejero. Consejero Enrique Andrade, primera ronda. Gracias, presidenta. Yo también coincido con el consejero Murayama, pero me voy a referir básicamente al tema de las medidas cautelares sin hacer algún pronunciamiento respecto del fondo, que pudiera ser, como se dice, una posible adquisición de tiempos en radio y televisión, pero concretamente lo que corresponde a esta comisión determinar es lo de las medidas cautelares, y en este sentido, en principio, considero que ya son hechos consumados. Se están pidiendo medidas cautelares de algo que sucedió, que desde luego no se tiene acreditada que hay una transmisión repetida del partido de fútbol, ni mucho menos de las posibles imágenes que se pudieron haber tenido de las vallas durante el partido de fútbol. Creo que por eso, en principio, desde mi punto de vista, serían improcedentes por ser hechos consumados. Por otro lado, esta discusión la tuvimos desde que se implementó el modelo de comunicación política en 2009 y posteriormente en 2012, y se decía cómo se puede calcular la adquisición en tiempos de radio y televisión si solamente cuando la jugada pasa por donde va la valla es que se puede percatarse de este anuncio. Entonces sería tanto el pretender evitarlo, sería tanto como evitar que se transmitieran las jugadas probablemente más importantes del partido porque allí hubiera una valla de algún partido político, un candidato. Creo que desde este punto de vista también no se puede acreditar realmente la intención de que es una adquisición, pero yéndome a medidas cautelares, creo que en este caso no podríamos determinar que realmente hay una afectación de derecho irreparable, simplemente porque no podemos desde este momento del procedimiento considerar cuánto tiempo se transmitió, cuántas veces pasó el balón por ahí, qué jugadas hubo donde estaba la valla, en fin. Creo que por esa parte también creo que no correspondería otorgar una medida cautelar en este sentido. Creo que es excesiva, como se decía, ya que sería tanto como prohibir una libre contratación de terceros que no son, desde mi punto de vista, ni siquiera sujetos regulados, ¿no? Como los equipos de fútbol, los estadios de fútbol, en fin. O sea, creo que ya sería demasiado llevarlo electoral a una situación que realmente no corresponde y tratar de imponer un derecho sobre otros derechos que también existen, ¿no? Como la libre contratación, como libertad de comercio, en fin. Y por último, creo que lo de la tutela preventiva sí se ha llevado ya a un extremo, desde mi punto de vista, exagerado. O sea, esto de prohibir a los partidos políticos contratar en cualquier estadio, alguna valla, en fin, creo que no tenemos ni facultades ni las posibilidades para ordenarlo, mucho menos en medidas cautelares. O sea, las medidas cautelares son única y exclusivamente para el tema que se está tratando. Se han concedido en tutela preventiva en algunos aspectos y probablemente sería digno de analizarse, pero en este caso concreto sí creo que es llevarlo a un extremo que para mí no está justificable ni fundamentado tampoco.
Y por último, igual pedirle a las televisoras que se abstengan de realizar una difusión de este tipo de propaganda electoral colocada en las vallas, pues también creo que en medidas cautelares no nos da el fundamento de las atribuciones de esta comisión como para ordenarle una situación de estas a las televisoras. Por lo tanto, yo sí estaría en contra del sentido del proyecto y creo que deben de ser improcedentes las medidas cautelares. Gracias, consejero Andrade. ¿Alguna otra intervención? Consejera Favela. Gracias, presidenta. Yo no estuve presente el día 5 de mayo cuando se resolvió la otra medida cautelar que tenía que ver también con las vallas que estaban en un estadio de fútbol y cuya transmisión se dio a través de la televisión. Y en un principio, bueno, pues respetando ese acuerdo que se adoptó por la Comisión de Quejas en esa fecha, pues yo pensaba que este podría también aprobarse en los mismos términos. Pero ahorita escuchando todo lo que nos explicó el consejero Ciro Murayama de cómo funciona esta cuestión del fútbol, que realmente yo lo desconocía, pues creo que, que tiene razón, porque entonces, yo entendería que lo que se contrató ahí, bueno, pues fue propaganda de alguna manera llamada fija, ¿no? Que esa propaganda fija finalmente en algún momento pueda salir en televisión por algún tipo de jugada que se está haciendo en algún ángulo determinado. Creo que es una cuestión más bien como de tipo eventual, ¿no? Y yo creo que lo que más me convence del argumento del consejero Ciro Murayama es, si no se está suspendiendo el partido de fútbol para mostrar la propaganda de tipo electoral, o que esté en la pantalla en la pantalla de la televisión el partido y en una de sus costados, en algún lado, esa propaganda también transmitiéndose, creo que no podríamos entonces estar hablando de alguna cuestión de adquisición de propaganda en televisión, que obviamente, bueno, si fuera así estaría prohibido, pero en este caso, por la explicación que ya se ha dado aquí por el consejero Ciro Murayama, pues más bien estamos en una cuestión ya más bien como de tipo circunstancial. Y en relación con lo que preguntaba el consejero José Roberto, en el sentido de cuál es la intención, bueno, pues obviamente la intención es promocionarse, pero creo que la intención tendría que ser promocionarse obviamente en el estadio. Y si en alguna de las tomas puede salir alguna de las vallas, eso yo creo que sí sería una cuestión circunstancial. Yo me acuerdo de la fotografía que vi en relación con el anterior asunto, que digo, yo no estuve, pero sí lo revisé, y era porque estaba atrás de una portería, ¿no? Entonces hubo un gol en esa portería y obviamente, bueno, pues se enfocó y por eso salía la propaganda, no tanto como un elemento principal del enfoque que se estaba dando por la televisión en ese momento. Entonces, pues yo creo que hubiese sido muy bueno que el consejero Ciro Murayama hubiera asistido a la sesión anterior para dar toda esa explicación, porque bueno, a mí me convence, y entonces yo creo que lo más sensato y apegado a derecho sería declarar improcedente la medida cautelar. Y también, ya como lo ha dicho el consejero Enrique Andrade, en primer lugar ya se trata de una cuestión que ya ocurrió, que ya aconteció. Hemos nosotros como Comisión de Quejas declarado improcedentes varias medidas cautelares por esta circunstancia, ya son hechos que acontecieron y que ya no ya son irreparables, y en este caso, bueno, ya aconteció esta circunstancia, no tenemos elementos para saber si va a volver a ocurrir que se vuelva a ver este tipo de vallas, pero lo más importante es que en sí ese tipo de publicidad pues no sería contraria a la propia legislación electoral, ¿no? Entonces, pues yo votaría en contra. Gracias. Gracias, consejera. La consejera San Martín le desea formular una pregunta. ¿La acepta usted? No, gracias. Sí, adelante. Vi que tenían la Sí, transmisión. ahorita ¿Podemos la verlo? proyectamos. El consejero Ruiz Saldaña desea... Intervención. Intervención, muy bien. Le solicitamos la proyección, por favor. Perdón.
¿Quieres que la corran? ¿O Nada más solo quiero- que aparezca? Solo quiero ver cómo está la propaganda en este. Es que lo dijo en el otro, pero en este no. En tu YouTube. Mm. Gracias. Consejero Roberto Ruiz Andaña, en primera ronda. Gracias, presidenta. A ver, yo estoy convencido que se trata de un abuso del derecho. La vez pasada reflexionaba si se trataba de un fraude a la ley. Yo creo que la figura que más se presenta ahorita, ya analizándolo con más tiempo y detenimiento, es la de un abuso del derecho a contratar, porque el partido político, a sabiendas de que puede contratar las vallas, lo hace consciente de que va a aparecer en televisión, y además de un abuso del derecho a emitir propaganda política. Son dos abusos de derecho. Sabiendo que puede tener propaganda fija, lo hace en una propaganda fija que en realidad va a ser transmitida en televisión. Entonces, yo me quedo con esa parte. No es para mí una cuestión de que el partido está actuando netamente de buena fe. Y por otra parte, yo no estoy de acuerdo que a las televisoras se le está imponiendo una obligación desmedida. Yo creo que un deber de cuidado conlleva el que pueda coordinarse, por ejemplo, con la empresa que lleva el tema de las vallas, para, por ejemplo, poder hacer un cronograma de a qué horas va a aparecer exactamente esa publicidad. Y por supuesto que creo que las televisoras son capaces de lograr tomas distintas para evitar esas vallas. Se puede coordinar con el propio club, si es que es el que tiene ciertos derechos a ofrecer esos espacios por ser el estadio de él correspondiente. Yo creo que puede haber muchas medidas que simplemente serían cuestión de coordinación. Yo creo que la obligación fuerte está dada para el partido político. A este sería en principio necesario, como está en el proyecto reflejado, el exigirle una abstención de contratar esos espacios con esos efectos, o en todo caso que despliegue alguna actividad para que precisamente aún contratándola solo sea vista por los asistentes al estadio y no por los televidentes. Entonces, no repetiré todos los argumentos de la sesión anterior, solo subrayaré que me parece que estamos ante un caso de abuso del derecho o de derechos a contratar y a emitir propaganda. Y por otra parte, que los términos exactos de la
formulación de orden a las televisoras es, en términos de su alcance, sumamente cuidado, porque solo se trata de desplegar ciertas acciones que demuestren su interés y su preocupación por atender esta problemática, a fin de no comprometerse y caer en este esquema de que, en mi parecer, es precisamente de abusos de derecho. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejero. En segunda ronda, consejera San Martín. Muchas gracias, consejera presidenta. A ver, de hecho, lo que le quería preguntar a la consejera Favela era si no le resultaba importante tomar en consideración un detalle. Ahorita estoy buscando en internet las páginas que venden vallas de fútbol. ¿Qué dicen? Porque creo que es relevante para qué son esas vallas. No es para que las vean los de los estadios. La valla se contrata para que se vea en la televisión. Dice, se ubican alrededor de toda la cancha, Vallas fijas, permiten presencia continua de la marca durante todo el partido, permiten estar en las jugadas más relevantes. Y luego dice, hay un dibujito que dice, tiro de cámara. El tiro de cámara está directamente enfocado a las vallas. De esta manera no se pueden escapar del lente de las cámaras sin importar la posición de los jugadores o de las jugadas que se estén desarrollando. Siempre se encuentran dentro de la U televisiva. Si nos vamos a la audiencia, esto es la página que vende las vallas. O sea, ¿cómo consiguen clientes? Audiencia, edad, género, y todo es de los televidentes, no de quienes van al partido de fútbol. Incluso se hace dice, aunque predominan los espectadores de niveles socioeconómicos bajos, un poco más de la tercera parte de la audiencia pertenece a tales sectores socioeconómicos, etcétera, pero es de los televidentes, no de los asistentes a los partidos de fútbol. Ese es el detalle. Esa es la razón por la que se consideró esto. Y, a ver, no dice la Constitución te prohíbo aparecer en radio y tele salvo los tiempos del Estado. No, pues eso no lo dice. Lo que dice es que prohíbe la contratación y la adquisición. No solo la contratación, también la adquisición. Y la adquisición es beneficiarse de, y está habiendo una conducta positiva por parte del partido político para tener ese beneficio. Está contratando las vallas cuya finalidad es aparecer en la televisión, precisamente para aparecer en la televisión y, a partir de eso, tener un acceso indebido a tiempos de televisión. En esta parte, sí es un hecho consumado, eso no se dice en ningún lugar que no, es una tutela preventiva y esa fue la razón por la que se concedieron en torno a las cautelares anteriores. Yo no sé creo que es complejo que una televisora se coordine para hacer tomas distintas, la toma va a ser donde esté el balón. Creo que esa parte puede ser complicada. Lo que sí me parece es si hay un contrato para transmitir ahí y lo que se le está estableciendo a la televisión es un deber de cuidado, que no significa que tenga una responsabilidad directa. El deber de cuidado no es una responsabilidad directa. La responsabilidad que se está estableciendo es para quien contrató, porque quien contrató fue el partido con un tercero, que es el dueño de las vallas, con independencia si es el club, si es una empresa específica la que lo contrata. Yo hasta donde ciertamente conozco mucho menos de fútbol que el consejero Murayama, pero hasta donde he podido ver en contratos relacionados con vallas, no es propiamente el club el que comercializa las vallas. Tal vez, digamos, la empresa de las vallas comercializa con el club y la empresa de las vallas comercializa con terceros. O sea, digamos, es como una intermediaria y es muy posible. Pero de lo que he podido ver en otros contratos que se han presentado en proyectos distintos y ahorita lo que pude sacar rápidamente de Internet, pues es claramente la empresa la que contrata con ellos. ¿Y precisamente para qué? Para aparecer en televisión. Incluso cuando se va a la página de las vallas, en la parte de hasta abajo señala los logotipos de los clubes de fútbol y hasta abajo ESPN, Televisa, Fox Sport, Televisión Azteca, TDN y Sky. O sea, porque va a aparecer en todos esos lugares, porque ese es el propósito de aparecer en esas vallas. Y precisamente ahí es donde está la preocupación para efectos de una medida cautelar.
para que no se realice una contratación que conlleve necesariamente una posible adquisición de tiempos en televisión. Pedí ahorita que nos enseñaran la toma, porque el caso de las cautelares del Partido Verde tenían una peculiaridad. No eran pedazos de la valla. Aparecía intermitentemente la imagen de la propaganda, pero era en todo alrededor del estadio en la valla. O sea, estuviera el balón donde estuviera, se iba a ver la propaganda. No era de decir, bueno, pues es que si tienes buena suerte y está el tiro de esquina. Ciertamente, es a veces sí, a veces no. En esa intermitencia, pues si tienen buena suerte, como lo tuvo el Verde, pues el gol aparece la propaganda. Si tienes mala suerte y no aparece el gol, pues ciertamente se va probablemente a aparecer mucho menos en los noticieros, que es otro tema. Pero lo que no... Quiero suponer que la contratación fue similar. No pude advertirlo dentro de la transmisión que se nos mostró, pero esa es precisamente la razón por la que me parece que el tratamiento debe ser el mismo. Gracias, consejera San Martín. En segunda ronda, ¿alguna otra intervención? Consejero Murayama. Sí, a ver, vamos a tomar un poco de distancia sobre este ejemplo concreto, a ver si hace sentido. Los partidos de fútbol más vistos de torneos que no son entre selecciones, por ejemplo la UEFA Champions, la Liga de Campeones de Europa, vende los derechos de transmisión a ESPN y a Fox Sports, y ellos pagan a UEFA, y cada club recibe un ingreso por participar en esa liga. Y además hay patrocinadores de cada club, por ejemplo, los que se anuncian en los uniformes. Diríamos que es responsabilidad de ESPN y Fox Sports el anuncio en una camiseta del Barça. Pues no tiene nada que ver. Ni siquiera hay relación entre la televisora y el anunciante en el club. Aunque por supuesto que el club vende el espacio en las camisetas porque sabe que se verán a través de la televisión. Vamos a esto. A las televisoras mexicanas las podemos hacer objeto de una instrucción de la autoridad por una decisión que no les compete, sobre la que no tienen control alguno. Pues yo creo que no. ¿Qué vende un club, un estadio, así sea a través de una empresa que pone vallas? No es responsabilidad de la televisora. Insisto, la televisora paga, no cobra. Si la televisora estuviera metiéndose dinero por esos anuncios, estaríamos en una violación a la legislación electoral. Pero la televisión no va a cobrar a los clubs, les va a pagar para que dejen emitir la señal. La televisora no fija la publicidad en los estadios ni en los uniformes de los clubes. Entonces, por eso es que me parece excesivo, porque estamos equivocándonos de sujeto. Quien toma la decisión es el club, y el club no aparece en la sentencia. Bueno, en el proyecto de dictamen, pues. Y eso de que las televisoras puedan ponerse de acuerdo con las de las vallas para que la valla proyecte determinado anuncio cuando no pase ahí la pelota, pues eso sí es realmente fantástico, ¿no? Porque eso depende de dónde está una jugada, en qué parte del terreno y en qué momento, pues es algo que no controla nadie más que los 22 que están jugando a la pelota allá adentro, a menos que pues también algún día pongamos una sanción a quien se fue a
con el balón hacia el córner en vez de hacia el medio campo, pero de verdad, estoy bromeando porque creo que se presta la idea de que en un partido de fútbol esta autoridad dijera que se tomen solo determinadas jugadas, o sea, no al lugar. A ver, seamos muy rigurosos en lo que nos corresponda, que es en evitar que haya compra de espacios, adquisición en radio y televisión. Pero si nos vamos a meter a regular publicidad de los estadios, me parece que vamos a hacer una autoridad que fija con poca precisión sus prioridades de regulación para salvaguardar los principios rectores de la función electoral, que estoy convencido no se ven afectados por dónde va una pelota y que aparece detrás de una jugada. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Consejero Ruiz Saldaña. Gracias, presidenta. A ver, ciertamente no he tenido la suficiente ociosidad como para ver tanto fútbol, pero lo poco que he visto, he percibido que hay una multiplicidad de tomas. Entonces, yo creo que un ejercicio de intento de coordinación bajo ese deber de cuidado de las televisoras podría ser en algún grado posible. Yo creo, por otra parte, que la tarea de una autoridad electoral como esta sí debe concentrarse en preservar los principios rectores de la función electoral y que en esa tarea le puede requerir entrar a casos muy claros, muy evidentes de violación de esos principios o casos límites. Y yo creo que ahorita estamos en un caso límite en el que es válido fijar criterios en base a razones. No creo que por incursionar precisamente con razones a un caso como este, estemos haciendo un desgaste institucional o estemos por un camino equivocado. Es nuestra responsabilidad atender con toda la seriedad posible todos los asuntos que se nos presenten. Lo mencionaba en la sesión pasada, si no mal recuerdo, a propósito de una fotografía en Facebook de una candidata que aunque fuera una sola fotografía perdida ahí en el ciberespacio, si un quejoso acudía con nosotros y ofrecía razones para estimar que se violaba el principio de separación Iglesia-Estado, pues tenía que atenderse ese asunto con los precedentes que hemos tenido y con toda la normatividad aplicable al caso. ¿Qué quiero decir? Que pueden llegar asuntos nimios, casi insignificantes, o que hasta pudieran tener dosis de no dignos de atenderse propiamente en la materia electoral, pero si están incidiendo en esta, si lo que está de por medio es preservar los principios rectores de la función electoral, es válido desplegar todos los argumentos que se requieran para esclarecer el caso. Entonces, yo, vista la votación, anuncio un voto particular y añadiría yo
a los argumentos que ya plasma el proyecto, en el cual me basaría para el voto particular, lo sostenido en mi primera intervención, de que me parece que estamos en un caso de abusos de derechos, y en todo caso incorporaría en mi voto particular, si no tiene inconveniente la consejera San Martín, el ejemplo que ella ha puesto, encontrado en internet, de qué precisamente ofrecen estas empresas para que puedan ser vistas por las teleaudiencias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejero Ruiz Saldaña. El consejero Enrique Andrade desea formularle una pregunta. Adelante, consejero. Gracias, Presidenta. Gracias, consejero, por aceptarla. Entendiendo que está de acuerdo con el sentido del proyecto, quisiera saber cómo pudieran las televisoras ya, concretamente Televimex y Televisa, que son las que se están ordenando en este proyecto, conociendo la información que nos ha dado el consejero Murayama, que yo creo que es como sucede, ¿cómo pueden observar este deber de cuidado en la transmisión de los eventos deportivos para que no se difunda a través de este medio la propaganda electoral? ¿Cómo podríamos pensar si el equipo de Veracruz o Tijuana pasa en la liguilla? ¿Cómo pueden evitar que en un partido de fútbol pasen estas vallas? O sea, no transmitiendo las jugadas importantes para saltarse la valla, no. ¿Cómo podrían hacer las televisoras para evitar que esto suceda? Adelante, consejero Ruiz. Gracias. Como creo que uno de los temas centrales de estos asuntos de esta tarde-noche va a ser cómo cumplir órdenes de la autoridad, pongo otro ejemplo. En este caso concreto, las televisoras podrían, me parece, demostrar y acreditar que se han dirigido a los partidos políticos formulándoles el problema y preocupación de que precisamente porque están contratando vallas y están apareciendo en televisión, valoraran los propios partidos no contratar, que se viera un despliegue de actividad, de deseo de dichas televisoras de dirigirse a los partidos y a las propias empresas que ofrecen esos espacios. O sea, ese es el deber de cuidado que se le está pidiendo a ese nivel. No se le está prohibiendo nada, no se le está imponiendo un plazo, no se le está diciendo categóricamente que tendrá ciertas consecuencias si no hace o cumple determinadas órdenes de esta autoridad. Es cuanto. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Aquí aprovecho yo para comentar. En el asunto similar que fue resuelto hace unos días por la comisión, yo voté en contra, precisamente al considerar que ni aun bajo la apariencia del buen derecho se puede advertir elementos que nos lleve a considerar que el hecho de que aparezca proyectada en algunas tomas que vemos transmitidas en televisión, una imagen capturada pueda llevarnos a concluir que se trata de una adquisición de tiempo en televisión. Ni siquiera un mínimo indicio para hacer esa afirmación encontramos de que haya habido un acuerdo de voluntades entre el partido denunciado y la televisora también referida en la denuncia. Y también me pronuncié en relación a que aquí, desde mi punto de vista, no tiene de ninguna forma la aplicación del deber de cuidado hacia la televisora. Entonces, reproduzco lo dicho en aquella comisión en la que voté en contra del proyecto que resultó, en donde resultó la procedencia de la cautelar. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda, consejera San Martín? No, bueno. En segunda ronda, consejera Favela. Gracias, presidenta. A ver, aquí está el contrato anterior, bueno, del asunto anterior que era del Partido Verde con la empresa que se encarga precisamente de las vallas de ese estadio y se supone que era el mismo evento deportivo, ¿no? El que vieron la vez pasada. Entonces aquí hablan, pues de la colocación de
de propaganda. Y bueno, hablan de las vallas, hablan de una serie de elementos, inclusive cuánto tiempo pueden estar visible el anuncio, bueno, la publicidad del partido político, que crean que como 60 segundos, no sé cada cuánto tiempo. Entonces, aquí ni siquiera hablan de televisión. Entonces, pues es muy interesante lo que han dicho aquí, pero yo creo que si se van a remitir a algo, pues tendría que ser a los contratos. Ahora, me informan que todavía no tienen el contrato que se relaciona exactamente con este partido, con el Partido Acción Nacional y la empresa correspondiente, pero pues podría uno partir de la base de que estaría más o menos en los mismos términos, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Y ya que si esa publicidad que se contrata, que pudiese ser como propaganda fija, además también por las tomas que se dan pueda salir en televisión, pues vuelvo a repetir, o sea, no sería en sí como el elemento principal que se estaría divulgando, sino el evento deportivo, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Y bueno, yo he visto algunos partidos de fútbol y creo que pues está uno más atento a las jugadas que se están haciendo más que a cualquier otra cosa. Claro, entiendo la preocupación de los consejeros que no comparten ese criterio, pero creo que nosotros deberíamos de abocarnos a ver cada caso concreto, qué es lo que se está contratando en sí, qué es lo que se está o se puede estar acreditando y pues resolverlo conforme a lo que obra en el expediente, ¿no? Y a las constancias. Gracias. Gracias, consejera. En tercera ronda, la consejera San Martín. Yo nada más señalaría, yo quiero dejar claro, yo cuando voté el deber de cuidado hacia las televisoras, efectivamente es un deber de cuidado, no es una obligación directa, tiene que ver con que haya comunicación con, particularmente, no sé si tanto los partidos, con las empresas que contratan las vallas en los estadios donde ellos difunden. Aunque también es cierto que, han habido, situaciones noticiosas respecto de decisiones que algunas televisoras de pronto han tomado por decisiones comerciales, absolutamente, respecto de hacer tomas más cerradas en partidos de fútbol, que de hecho hubieron grandes quejas respecto de cómo afectaba esto el derecho de los televidentes al hacer tomas cerradas para no pasar determinada propaganda. En el 2012 se dio una gran discusión de si Azteca lo hacía porque Slim había comprado el equipo Pachuca y entonces estaba cerrando las tomas y le ponía una franja arriba para que no salieran la propaganda. Eso no es lo que se está pidiendo. Digo, que se puede hacer de cierta forma, pues sí, pero creo que eso no es lo que se está pidiendo, bajo ninguna circunstancia. No se está buscando en ninguna medida que los televidentes no puedan ver el partido de fútbol. Pues los televidentes quieren ver el partido de fútbol, lo pueden ver y lo deben de tener todas las condiciones para verlo con las tomas como sean más favorables para poder ver el partido de fútbol. Si lo que señalaban ahorita, bueno, pues si en el partido pasado, bueno, en este partido también, resulta que en el gol está la propaganda del verde inmediatamente atrás de la portería, bueno, pues no esperaríamos que no pasen la toma del gol. O sea, sería algo absurdo pensar que eso fuera algo que se estuviera pidiendo. Aquí lo que se está viendo es la contratación inicial. No es un problema de la transmisión como tal, sino es la contratación. Y el deber de cuidado tiene que ver con el deber que tenga un concesionario de un servicio público de interés general de este país para tomar medidas para también coadyuvar al cumplimiento de estos principios. Me parece que hay una diferencia entre ordenarle que no transmita, lo cual no se le pidió bajo ninguna circunstancia. Yo no acompañaría que se le pidiera que cerrara tomas o cambiara tomas. Me parece que si hay una toma del partido de fútbol, debe tomar lo que está pasando en el campo en la medida que es relevante donde esté pasando en el campo, no pues un ángulo distinto o en una toma distinta. Insisto, ya hubieron grandes críticas a que eso lo hicieran alguna televisora por intereses comerciales y precisamente la crítica derivaba de la afectación que esto generaba a los televidentes que pues les interesaba ver el fútbol, con independencia de si aparecía la propaganda o no de Telmex.
ese no era y precisamente por esas grandes críticas yo no iba en ese sentido y no acompañé en ese sentido, sino el hecho de este deber de cuidado que es coadyuvancia para garantizar que quienes sí tienen la obligación principal, que de entrada es el partido político, porque es el que tiene la prohibición de adquirir tiempos en televisión, tomará las medidas en los términos que venían propuestos. Gracias, consejera. El consejero Ruiz Saldaña desea formularle una pregunta. Gracias, presidenta. Gracias, consejero San Martín. Sé que el tema de las tomas cerradas, abiertas, etcétera, es polémico, pero aceptaría que un ejemplo de un deber de cuidado de las televisoras pudiera ser que precisamente dirigiéndose a estas empresas que tienen estos espacios de las vallas, pudiera ser en términos de, fíjate que precisamente las vallas atrás de la portería pueden generar un problema. No obstante, las vallas laterales, no sé cómo se les llame, de los lados distintos a los de las porterías, hay más margen de maniobra, es decir, de ahí sí modificar o de escoger el tipo de toma. ¿Qué quiero decir? Que si se demostrase una comunicación de ese tipo entre empresa y televisoras, podrían irse arrojando este tipo de salvedades y decisiones. A mí me parece que si le estábamos pidiendo en la ocasión anterior al Partido Verde, en esta ocasión al Partido Acción Nacional, que no contratara, precisamente era una coadyuvancia para que las televisoras pudiesen entrar en comunicación con las empresas. No sé si para pedirles que más bien la toma la hagan de otro lado. Si lo que estamos pidiendo es que no se contrate, pues más bien es, digamos, en esta parte, tener un actuar diligente en ese sentido, pero no para impedir la transmisión de un partido, no acompañaría para buscar una toma distinta. Yo nada más aprovecharía esta pregunta para insistir. A ver, me parece que sin duda respetando las posturas de los distintos integrantes de la comisión, y ciertamente hay una integración distinta en esta ocasión que en la ocasión que se analizó el asunto del Partido Verde, sí me preocupa que a un partido político le hayamos ordenado que no contrate vallas y a otro partido político no. Por eso yo, habiendo votado la ocasión anterior, insisto, respetando la decisión de quienes, pues en particular de la consejera Favela, que esta es la primera ocasión que está pronunciándose sobre el tema, por supuesto respetando el derecho a que ella sostenga la convicción que ella sostenga. Pero sí, no puedo dejar de poner sobre la mesa una preocupación sobre esta cuestión diferenciada que digamos, por cuestiones que no tienen que ver con la decisión de cada uno de los que están hoy integrando la comisión, sí va a tener un efecto que me parece que pues no es lo más deseable para efectos de una contienda electoral. Es decir, no es deseable que se haya dado una orden en un sentido a un actor político y una orden en otro sentido, insisto, siempre en el absoluto respeto a las decisiones de quienes hoy están ejerciendo el derecho al voto. Es cuanto. Gracias, consejera. Si no hay ninguna otra intervención, por favor, tome la votación correspondiente. Sí, presidenta, se consulta a quienes integran esta comisión de quejas y denuncias si se aprueba el proyecto de acuerdo listado en el punto 2 del orden del día en los términos originalmente propuestos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. ¿En contra? Presidente, el proyecto ha sido rechazado por 2 votos y el consejero Ruiz Saldaña ha votado a favor y ha anunciado la emisión de un voto particular. Gracias, señor secretario. Por favor, dé cuenta del asunto listado en el